El Señor puso en mi corazón hace un tiempecito un tema que vamos a abordarlo en una serie de 3, 4, posiblemente 5, no sé, quizás 4 prédicas desde acá. Y prepárese a escribir porque vamos a hablar acerca de algo que se llama yo doy testimonio. Yo doy testimonio. Diga conmigo, yo doy testimonio. De hecho, dar testimonio es el fundamento de la palabra de Dios. En el libro de Mateo, al final, cuando el Señor da la gran comisión a sus discípulos, dicen, id por todo el mundo y predicad la palabra. Da testimonio de lo que el Señor ha hecho. Tienen que dar testimonio. Y la palabra testimonio o este término casi no lo estamos usando últimamente. Y Dios, no solamente ayer, sino hoy, sigue haciendo milagros. Y la gente no lo percibe porque no hablamos. El libro de Romanos en el capítulo 4 dice, ¿y cómo creerán de aquel al cual tú todavía no le predicas? Estamos. Dice la palabra, ¿cómo van a saber si no se les habla? ¿Cómo las personas van a saber lo que Dios ha hecho en mí o en ti o en la iglesia, lo que está haciendo hoy y hasta lo que va a hacer mañana? Dice la palabra, porque dijo el Señor que Él no hace nada sin que antes se lo revele a sus hijos los profetas. Es decir, el mundo sabe, o sea, los profetas saben y nosotros sabemos lo que está haciendo el Señor. Los medios de comunicación hoy se ocupan de opacar esto porque las cosas sobrenaturales se disciernen en el espíritu. Pero hay cosas también que son tangibles y que se salen del mundo espiritual y que la vivimos presencialmente, físicamente. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos algo que contar. Dicen por ahí que detrás o dentro de cada hombre o mujer que decide decirle sí al Señor, hay una preciosa historia que tiene que ser contada. La mayoría de nosotros no sabemos la historia ajena. Lo cierto es que si usted vino aquí y usted es una hija o un hijo del Señor, usted tiene una historia que debe ser contada. Algo pasó que transformó su vida en un abrir y cerrar de ojos o en un proceso que lo ha traído usted aquí, que usted tiene que contarlo. Pero si no se cuenta, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber de ese testimonio? Si no testificamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿cómo lo va a saber la gente? Y Dios quiere que nosotros testifiquemos. El mismo Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, yo doy testimonio de aquel que me envió. Y los instruyo a ustedes a que también den testimonio de lo que ustedes han visto o han oído. Cuando Juan el Bautista estuvo preso, se desesperó y mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor si de verdad era él aquel que habían esperado o si vendría otro. Y el Señor Jesucristo no le mandó a decir ni sí ni no, sino solamente vean todo lo que está ocurriendo. ¿Alguien sabe lo que dice ahí? Vean todo lo que está ocurriendo y vayan y díganle a su maestro que los ciegos se están viendo, los sordos se están escuchando, los paralíticos se están levantando. Y si esto no es un testimonio de la grandeza de mi Padre que me envió. Pero dijo, vayan y díganselo a él. Ahora, el término testimonio es un término que básicamente se utiliza en el lenguaje legal. ¿Quién es un testigo? Sino aquel que ha vivido una experiencia, que ha visto algo, que ha escuchado algo, pero sobre todo que ha vivido, que tiene algo que contar y que es llamado en una corte para a través de eso poder corroborar e impartir justicia. Eso es básicamente ser testigo o dar testimonio. O sea, tenemos que verlo así. Es la proclamación, no sé si alguien está escribiendo acá. Testimonio, ¿qué es testificar?
es la proclamación de una verdad de nuestra relación con Dios y de su obra en nosotros. Es testificar. La proclamación quiere decir, yo lo expreso públicamente, yo lo digo, es la proclamación de una verdad. No de una mentira, no de un cuento, no de algo que nos inventamos. Es la proclamación de una verdad nuestra, de nuestra relación con Dios y de su obra en nosotros. Donde entra Dios, mis amados, algo grande tiene que ocurrir. Cuando Dios llega a nuestras vidas, hace cosas que a nosotros nos costó años lograr y que nunca logramos. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mete en la sala de un hospital, cambia el pronóstico que tenía el médico o que tenía la ciencia. Cuando nosotros por nuestra propia fuerza luchamos contra adicciones o situaciones mismas de nosotros personalmente o con nuestros hijos y que no hemos podido, se las presentamos al Señor y en su momento Él hace una obra maravillosa. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios hace cosas que nosotros tenemos que contar. Porque muchas personas en el mundo piensan en Dios como algo solamente imaginario o algo como una fuerza o qué sé yo. Dios es real. Dios es poderoso. Y Dios y la mano de Dios y el favor de Dios sigue trabajando, sigue obrando en la vida de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia, del mundo. Todavía Dios hace grandes cosas. Nosotros, iglesia, tenemos que tener siempre un testimonio fresco que contar. Dice la palabra que las maravillas de Dios y el favor de Dios, su misericordia son nuevas cada día. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se traduce eso al español, al Dominican language? ¿Cómo se traduce eso? Si la misericordia de Dios son nuevas cada día, quiere decir que Él cada día hace algo nuevo en nosotros sin nosotros merecerlo. Así es. Él hace cosas nuevas en nosotros sin nosotros merecerlo. Y posiblemente la persona que duerme con nosotros o nuestros hijos no lo saben. ¿Cómo es posible que el Señor me haga un tremendo favor, que haga una obra redentora en mí, que haga cosas maravillosas y mi casa no lo sepa y la gente no lo sepa? ¿Cómo es posible eso? Testimonio. Tenemos que habilitar eso, darle vida a ese término testimonio. Eso es tremendo. Repito otra vez, es la proclamación de una verdad de nuestra relación con Dios y de su obra redentora en nosotros a través, escuche bien, de convicciones internas por medio de la fe. A través de convicciones internas por medio de la fe. Sin un testigo, ¿cómo se haría justicia? Si no decimos las cosas, ¿cómo vamos a demostrar gratitud al Señor? Jesús mismo dijo, yo doy testimonio de mi Padre. Amados, dar testimonio, activar eso que el Señor quiere que nosotros practiquemos todos los días y que lo hagamos. No es que usted va a salir todos los días y contar una larga historia desde que usted conoció al Señor hasta el día de hoy de lo que Dios ha hecho. Pero sí Dios pone en tu corazón y en tu vida pequeñas cosas todos los días que para ti o para nosotros lucirán pequeñas, pero para Él son considerablemente grandes. O al revés. Dios hace maravillas que usted tiene que contar, que la iglesia tiene que contar. Tenemos que testificar de la grandeza de Dios. No es lo mismo creer, porque dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. No es lo mismo creer que vivir la experiencia y exponerla. Si de repente yo recibí un favor de alguien grande y yo eso no lo comento nunca, me lo reservo. Bueno, hay cosas que usted tiene que reservárselas, pero hay cosas que usted tiene que decirlas. Hay cosas que nosotros tenemos que decir. Y parte de ellas es eso, testimonio de lo que hemos visto. Todos aquí conocen a muchas cosas que Dios ha hecho en mí, en mi casa, en mi vida, en mi familia. Y todos sabemos internamente lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero trabajamos 8 o 10 horas, algunas veces más, con compañeros que todavía no saben lo que Dios ha hecho en ti, que tú no pudiste hacer.
Todavía mucha gente que trabaja contigo y que se relaciona contigo ni siquiera sabe que tú vas a la iglesia y que tienes una relación con el Señor, y no saben que hay un Dios todopoderoso y están esperando escuchar un testimonio, están esperando que tú abras tu boca para ellos activar algo en sus vidas, y nos los callamos, y no es justo. Dios quiere que nosotros seamos personas que que testifiquemos de Él. Vaya conmigo, por favor, al libro de Marcos y vamos a leer una historia maravillosa. Se encuentra en Marcos en el capítulo 5, comenzando en el verso 1. Es una historia que todo el mundo la ha leído, pero que hoy la vamos a sacar un poquito de ahí de la palabra y vamos a disfrutarla. Marcos capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 a ver qué fue lo que pasó aquí. ¿Estamos? ¿Ya lo encontraron? Fácil. Marcos. Sí, Mateo, después Marcos, después Lucas y después Juan. Amén. Ahí, Marcos capítulo 5. Y vamos a ver esta preciosa historia en 18 versos. Nunca leemos tan largo, pero hoy lo vamos a leer porque hoy se vale. Para poder entender el contexto de lo que quiero explicar esta mañana, vamos a leerlo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esperamos que a ti, que estás en tu casa, que estás lejos, que estás en tu oficina, que estás en tu carro ahora mismo, que esta palabra también te toque, porque esta palabra, aparte de la iglesia que está acá, es para ti que está escuchando con interés esta palabra. Es la historia de aquella persona famoso que no tiene nombre. Es probablemente insignificante decir su nombre, porque lo grande de esto fue lo que sucedió, no el nombre de la persona que fue favorecida. Pero la gente lo llama, y la palabra lo llama, el endemoniado Gadareno. 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba entre los sepulcros, y nadie podía atarlos. Nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Imagínese usted el desenfreno, la situación de esta persona que vivía en los cementerios, vivía en los sepulcros, en las cuevas, que se alimentaba, qué sé yo, probablemente con basura. Quién sabe, tenía las ropas todas rotas, dañadas, y apenas podía comer basura, pienso yo, ¿no? Entonces esta persona habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Verso 4. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Imagínese usted la atadura, las legiones. Imagínese usted lo que había en el interior, en el espíritu de este pobre hombre. Muchas veces, dijo, había sido amarrado con cadenas y él las volvía añicos sencillamente. Las desmenuzaba y los grillos, y nadie los podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando entre los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Pero dice el 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, aleluya. Comience usted a leer entre líneas lo que quiere decir la palabra con esto. Y cuando este hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Él no estaba hablando. Estaban hablando las legiones de demonios que habían dentro de él, que no lo dejaban vivir al pobre. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Verso 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Escuche bien, el Señor no está hablando directamente con el hombre. El Señor está hablando con la legión que está operando en este pobre hombre. ¿Cómo te llamas? Con toda autoridad le dijo Jesús. Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos.
y le rogaba mucho que no los enviaran fuera de aquella región. Y estaban cerca del monte un gran hato de cerdos. Y entonces dice, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Todavía no hemos llegado a lo que quiero explicar. 13. Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron, refiriéndose a los cerdos. Y el 14 dice, ya vamos casi terminando, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Aquí comienza el primer testimonio. Todos los que estaban allí no podían entender, no podían creer que este hombre que habitaba en los sepulcros de día y de noche, con el que nadie podía, al que todo el mundo le tenía miedo, al que nadie podía dominar, al que las cadenas no podían atar, este hombre fue libre en aquel instante. Y los cerdos, que eran como 2000, se derricaron por un despeñadero y cayeron sencillamente al mar de Galilea y se ahogaron. El 15 dice, llegaron a Jesús y vieron a aquel que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Habrá alguien que le dé gloria a Dios? Y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron lo que habían acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos. Y el 17 dice, entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. 18. Y al entrar en la barca, aquí viene entonces lo que quiero explicar. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, o más bien, que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ay, ay, ay. Vete a tu casa, le ordenó, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí viene la parte B. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Qué pasó aquí? Este hombre por muchos años había estado invadido, había estado poseído, había estado viviendo fuera de su casa, había estado exiliado de todo lo que es la comunidad normal. Había decidido irse a vivir a los cementerios, a comer basuras, a mal alimentarse, a no beber agua potable, a no compartir con nadie sino solo. Todo el mundo le tenía miedo. Pero este hombre, cuando recibe la orden del Señor de ser libre, instantáneamente fue libre, fue sano. Parece que le pusieron vestiduras normales y lo sentaron. Y todo el mundo le tenía miedo porque nadie pensaba que este que estaba sentado y vestido era aquel que estaba atormentado. El milagro fue tan grande en aquel hombre que él decía, no me dejes aquí, Señor, donde tú vayas en la barca iré contigo. Pero el Señor le dice, no, tú no vienes conmigo, sino que tú te vas a ir a tu casa.
para dar testimonio de lo que el Padre ha hecho en tu vida. ¿Sabes qué? Tu casa es el primer lugar que tiene que enterarse del cambio que Dios está haciendo en tu casa, en tu vida. Tu casa, tus hijos, donde tú vives, donde tú duermes, son los primeros que tienen que estar absolutamente seguros que hay una transformación en ti y que Dios está obrando en tu corazón de una manera permanente y fiel. No podemos nosotros hablar de la grandeza de Dios cuando en nuestra casa podrían decir una cosa diferente. Tu casa. Por eso el Señor le dijo, regresa a tu casa. Ahora, ¿qué pasa en aquel entorno? Jesús es la primera vez que está en esa área. Esa área de Israel que le llaman Decápolis está al oriente del lago, al oriente del mar, el mar de Galilea o el lago de Galilea. Es un lago realmente, pero la gente le dice mar porque tiene 20 kilómetros por 18 de ancho. Entonces le dicen el mar de Galilea. Allí suceden muchas tormentas y cosas raras. Él está en el oriente de aquel mar. Y en esta región de Decápolis es una región que tenía al menos en los tiempos de Jesús unas 10 ciudades. Y aquellas ciudades no eran judías, eran griegas básicamente. Y los griegos tenían sus propios dioses. Los griegos tenían sus propios templos. Y los griegos creían en sus propias cosas. Los griegos no habían aceptado la palabra del Señor, ni al Señor como su Señor y Salvador. Eran, por así decirlo, los gentiles que habían sido esparcidos del sur de Europa y se habían establecido allí. Por eso el Señor dice, tú no vienes conmigo, sino que yo te voy a decir a ti que vaya por aquella zona de Decápolis, por estas ciudades, a decirle a esa gente que todavía no creen, que comiencen a creer por lo que tú eres ahora. El Señor le dijo, tienes que ir por aquellas personas que todavía no le amanece, que son personas que practican otras cosas, que creen en otras cosas. Tienes que ir porque tu testimonio va a ser más fundamental si vas con ellos que si vienes conmigo. Porque yo seguiré haciendo milagros por otro lado, pero tú has de dar testimonio a las personas donde tú vives, a tu casa y a toda la región. Y dice la palabra que entonces en Decápolis, dice la palabra, que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué quiere decir publicar? Comenzó a hablar. Quizás esta persona estaba tan agradecida que se paraba en las plazas, se paraba en las puertas de las ciudades, se paraba donde quiera, en los mercados, donde vendían animales, se paraba y no tenía muchas veces que ni siquiera hablar porque todo el mundo lo conocía y le temían. Pero él ya bien vestido, bien alimentado, decentemente, hablando correctamente, ya podía decir, Jesús me ha mandado a dar testimonio de sus grandezas. El asunto está en si nosotros estamos dando testimonio de lo que Él está haciendo en nosotros y lo que ya hizo. Hay dos cosas fundamentales que tienen que ver con testificar. Testificar es, por decirlo así, tu capital de trabajo. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Una persona sin testimonio no tiene nada que dar. Una persona que no testifica no tiene ningún argumento en las manos para exponer. ¿Cómo vas a hablar de algo, de alguien que no ha hecho nada por ti? No sé si me siguen. ¿Cómo vamos a hablar de alguien que no haya hecho nada en nosotros? Es decir, el testimonio es fundamental, es como tu capital de trabajo, es con lo que tú vas a trabajar. Tu testimonio, lo que Dios ha hecho, lo que ha hecho en la vida de Pedro y su familia, lo que ha hecho en la vida de Hugo, lo que ha hecho en la vida de Alicia, lo que ha hecho con la pastora, lo que ha hecho él. El testimonio de nosotros es nuestro capital de trabajo. Si no exponemos nuestro testimonio, si no lo hablamos, ¿cómo la gente va a creer? O van a pensar que lo hicimos nosotros. O van a pensar que fui al psicólogo, tomé 10 terapias y estoy bien. No.
Todavía Jesús habla, todavía Jesús hace, todavía Jesús tiene relación con su iglesia, con sus hijos. Todavía el Señor hace grandes cosas. Todavía hay testimonios que han de ser contados. Sucederán y están sucediendo cosas que han de ser expuestas, iglesia. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos comiendo palomitas de maíz. No podemos quedarnos viendo una película o una serie en Netflix. Tenemos que testificar también. Por teléfono, en directo, en mensajes, en videos, en el chat, donde quiera que te mueva, hay oportunidades de testificar de lo que Él está haciendo. Hay oportunidades, tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que hacerlo de verdad. Gloria a Dios. Hay dos cosas que hace el testimonio o aquel que testifica, que son fundamentales. Lo primero es que cuando tú testificas, número uno, escucha bien, cuando usted testifica, aquella unción que se depositó en tu espíritu para darle paso a lo que es hoy tu testimonio, esa misma unción se va a esparcir a los corazones que todavía no tienen un testimonio. Es decir, lo que el Señor hizo contigo o conmigo, perfectamente lo va a hacer con Yuri, con Cecilia, con otros, con Ángel. Lo va a hacer con alguien, lo va a hacer con muchos. No es para nosotros solamente. La palabra del Señor dice que sus bondades, que su misericordia no solamente son para ti, sino para aquellos que están más lejos de Él. Y eso va a ocurrir solamente cuando nosotros comencemos a activar el testimonio y a proclamarlo. Cuando proclame tus testimonios, otros que no han recibido, recibirán. Dirán, de lo que le pasó a Estel yo quiero, de lo que le pasó a Pastor Gary, de eso yo quiero. Si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Yo estaba negativo, yo estaba pesimista, pero algo tiene que ocurrir porque él era peor que yo. Pastor era peor que yo. Si lo transformó a él, me puede transformar a mí. Yo voy a buscar de eso. Y esa unción se extrapola y se recibe, se imparte. Usted imparte la unción que Dios le dio cuando usted hace su testimonio y habla de sus grandezas. Segunda cosa, cuando usted testifica, usted le da gloria al Señor. Usted es agradecido con Dios. Cuando usted testifica, es un acto de gratitud. ¿Cómo nosotros vamos a callarnos para cosas tan grandes que está haciendo el Señor? No lo que le hizo en el 2004. Yo podría pasarme aquí años, días completos, predicándole a usted y beberme 14 cajas de agua aquí hablando, se me seca la garganta y hablando de lo que el Señor ha hecho conmigo. Y cada uno de nosotros también por igual. Tantas historias que contar que han de ser contadas. Pero no sigamos solamente hablando de lo que Él hizo en la palabra, que es maravilloso, o lo que Él hizo con su pueblo en aquel tiempo, lo que hizo al salir de Egipto, sino digamos también lo que está haciendo ahora. Lo que el Señor está haciendo ahora. Demos testimonio de eso. Es muy importante eso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Es importante que nosotros sepamos, porque la palabra entera está llena de lugares y de sitios y de situaciones, de momentos donde las personas testificaron. El Señor conoce a Andrés primero, el hermano de Pedro. Y después de Andrés, Andrés le dice a Pedro: ven, que he encontrado al Cristo. Y usted y yo sabemos la grandeza del nombre de Pedro, de la persona de Pedro entre los discípulos, su liderazgo. ¿Cómo ocurrió esto? Porque Andrés le dijo: ven, hemos encontrado a este hombre. Cuando Felipe vio al Señor, entonces Felipe fue donde Natanael y le dijo: Natanael, he encontrado a aquel del que habló Moisés. He encontrado al Cristo, aquel Cristo que nació en Nazaret. Y aunque Natanael dijo después: ¿habrá salido algo que sirva de allí? Fue impactado Natanael directamente con la presencia del Señor y le dije: sal de ahí porque te vi cuando te escondiste.
Y comenzó en Natanael una era maravillosa. Y después Natanael fue uno de sus mejores discípulos. Me explico. Cada vez que usted abre su boca y dice, cada vez que usted abre su boca y dice, ¿dónde encontró? Le está diciendo al otro, ve que hay para ti también. Cada vez que usted abre su boca y declara lo que el Señor ha hecho, es una oportunidad en alfombra roja para aquellos que necesitan. Cada vez que tú oras con fe y con convicción, algo ocurre en el corazón, en la situación por la cual tú oras. Tenemos que abrir la boca y no podemos seguir más siendo ese cuerpo de Cristo que el Señor nos ha bendecido, ha hecho una obra maravillosa en nosotros y estamos diciendo muy poco. ¿Cuánto van a testificar hoy aquí? Tenemos que testificar, tenemos que hablar de eso. Eso es poderoso. Felipe le dijo a Natanael, he encontrado. Andrés le dijo a Pedro, he encontrado al Mesías. Aquella mujer del pozo, aleluya. Aquella mujer del pozo, cuando vivió esta experiencia con el Señor, ni siquiera se llevó el agua. Dice la palabra que dejó el cántaro ahí y salió corriendo a su pueblo. Y le dijo, y fue tanta la gente que vino al Señor Jesucristo aquella vez, por la boca de aquella mujer que desde ya testificaba. Ella no dijo a nadie. ¿Sabes qué? Me encontré con un judío allí. Y ese hombre atrevido, porque los judíos y nosotros no nos llevamos. ¿Cómo es que ese hombre entabla conversación conmigo? Es una falta de respeto. No. Esta mujer no dijo, le di a beber agua a un judío que tenía sed y me pidió. No, no, no. Esta mujer fue y le dijo a sus personas, a su gente, a su pueblo, he encontrado lo que encontró Moisés, he encontrado al Mesías, he encontrado a aquel que es el Hijo de Dios, lo he encontrado aquel, tienen que verlo, tienen que escucharlo, tienen que verlo, tienen que estar ahí, tienen que hacer una cita con él. Aleluya. Y a través de la boca de aquella mujer, cientos, miles vinieron a los pies del Señor. Testimonio. Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo le dije a ustedes, durante este tiempo difícil, la pregunta es, ¿ustedes creen que Dios no se ha estado moviendo? Ahorita adorábamos más. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que Él no está abriendo caminos nuevos? ¿Ustedes no creen que Dios está obrando? ¿Ustedes creen que Dios se fue a dormir? La palabra dice que el Señor no duerme. Él no descansa. Haciendo cosas para nosotros, pensando en nosotros. El Señor, iglesia, te manda a decir, yo te amo. Yo te amo. ¿Por qué no puedes testificar de mi amor? Si eres algo en la vida, fui yo que te hice. Cuando estuviste enfermo, fui yo que te devolví la salud. Cuando tus finanzas decayeron, fui yo que te levanté, fui yo que te di la oportunidad. Cuando tus hijos regresaron, fui yo que los envié a tu casa. Si arreglaste tus asuntos, fui yo. Andabas a pies y ahora te di un carro, ¿por qué no testificas que ese carro te lo regaló el Señor? No tenías casa, ahora tienes una preciosa casa, ¿por qué no testificas que esa casa te la dio Dios? Vivías en la oscuridad, vivías confundido, vivías con temor, vivías triste, amargado, vivías en una situación hostil, difícil, con persecución, tenías muchos problemas. El Señor te sacó de todas esas cosas. ¿Por qué no decimos eso? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué nos cuesta a nosotros testificar de aquel que nos ha amado tanto? Es la hora, mis hermanos, de testificar, de abrir nuestra boca, iglesia. Es la hora de nosotros reconocer. Hay personas las cuales Dios sanó en esta pandemia. Personas que le sirven al Señor, a las cuales el Señor sanó. Y no hemos visto más en la iglesia. ¿Qué pasó? Ay, pastor, lo que pasa es que yo doy testimonio desde mi casa por el chat.
Hay personas que no practican esto, y voy más lejos. El que no testifica, y no me tiren piedra, es un mal agradecido. Tenemos que testificar. Cuando hablamos de la grandeza de Dios y de lo que Él hace, cuando reconocemos que Él es el que hace y no nosotros, le damos la gloria a Él. Venir a su casa es un acto, es un testimonio de fe. Usted cree que yo no valoro. Usted cree que el Señor no ve con buenos ojos. Que usted se haya despertado, haya quizás buscado una niñera para dejar a sus hijos y venir aquí a sentarse una hora a escuchar la palabra de Dios, a adorar al Señor, a traerle una ofrenda al Señor. ¿Usted cree que el Señor no ve eso? ¿Usted cree que el Señor no va a poner su mano sobre tu situación, sobre tu familia cuando comienzas a buscar, cuando tú anhelas que llegue el domingo para venir a la casa de Dios, cuando tú te registras para estudiar, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú oras? ¿Tú crees que el Señor no ve eso? Sí, todavía el Señor hace maravillas. Todavía el Señor es grande y poderoso. Todavía el Señor sostiene al mundo. ¿Cómo leíste, pastora? Él creó los oídos. ¿Quién creó el oído sino Dios? ¿Quién creó los ojos sino Dios? Ajá. Claro, claro. De eso se trata. Me encanta la gente que camine. Y no es que nosotros nos vamos a gastar a todo el mundo y que vamos a ser improductivos en otras cosas y vamos a pasarnos la vida entera. No se trata de eso. Sino que nosotros hagamos. A mí me gusta mucho resumir. ¿Qué hice en la semana? Me gusta mucho eso. Cuando llega el sábado, me gusta medir las cosas. ¿En qué trabajé más? ¿En qué trabajé menos? ¿Dónde tengo que esforzarme? ¿Qué cosas dejé de hacer que son importantes y que debo hacerlas? Testificar es una de ellas. ¿A quién le hablé del Señor? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué escribí? ¿Qué la gente supo? Es necesario. Nosotros tenemos que ser personas de corazón abierto. ¿A qué me refiero? Cuando usted decide ser un hijo o una hija de Dios, usted es una persona pública del reino de Dios. Cada hijo de Dios es una persona pública del reino, a menos que usted se ponga una funda en la cabeza. Pero usted es una persona pública del reino de Dios, y si usted vino a la iglesia, algo nuevo se lleva usted. Algo se lleva usted. Nadie que viene a la casa del Señor se va con las manos vacías. Nadie. A menos que usted venga con un alto sentido de incredulidad y usted se vaya para su casa. Pero si usted vino creyendo, usted puede asegurar, usted puede salir por esa puerta convencido de que usted se lleva algo. Algo se sembró, algo nuevo hay en ti. ¿Y cómo no darle gloria a Dios por eso? ¿Cómo no abrir la boca? ¿Cómo no decir, lo que tengo, lo que soy ahora, lo hizo Dios? No merecemos, no importa cuánto yo vaya a la universidad, no importa cuántos máster, cuántos doctorados, cuántos PhD tenga, no importa nada de eso. Lo hizo Dios. Lo hizo Dios. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Si me suplió mi necesidad, va a suplir la necesidad de mi hermano o de mi hermana. Si suplió mis carencias, lo va a hacer con él. Si me arregló, si afirmó mis pies, también con él o con ella lo hará. Testimonio. La gente tiene que saber. No podemos quedarnos callados. Estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, y tenemos que hablar. Tenemos que hablar, iglesia. Cierro con esto. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Yo he sido, iglesia, sanado 1000 veces. He sido sacado del sucio y colocado en lo limpio. El Señor me ha dado cosas y también el Señor me ha quitado cosas. ¿Cómo yo no voy a hablar de eso? Apocalipsis, ya donde termina la Biblia, para que usted vea con qué ímpetu termina la Biblia, el capítulo 22, verso 16 al 18, y después leemos el 20. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, al final de la Biblia. Si usted tenía mucho,
que no leía lo que dice la Biblia al final, esta es una oportunidad para que usted lo lea. ¡Tac! Dice la palabra en el verso 16, yo Jesús, no dice yo Mahoma, ni dice yo Dalai Lama, no, yo Jesús, he enviado mi ángel, ¿para qué? No, ¿para qué? Yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana soy yo, el espíritu y la verdad, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, diga conmigo, ven. El que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, el que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida. Y el 20 dice entonces, cerrando la Biblia, escuche lo que dice la palabra de Dios, cerrando estos 66 maravillosos libros. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto, o vengo en breve, o vengo ya. El que da testimonio de estas cosas, el que da testimonio de mi Padre, el que dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, son mis hijos. El que dijo, yo soy la puerta. El que dijo, yo soy la luz del mundo. El que dijo, yo soy la sal de la tierra. Aquel que dijo, yo soy el principio y el fin. Aquel que dijo, yo soy el alfa y el omega. Aquel que dijo, todo el que venga a mí, yo lo recibo. Aquel que dijo, mi gloria es tan grande que el tercer cielo no la puede sostener. Aquel que dijo, yo te voy a bendecir. Aquel que te dice a ti, yo te voy a levantar. Aquel que te dice a ti, tienes carencia, déjame a mí que yo soy el dueño del oro y de la plata. Aquel que dijo, si está enfermo, aleluya, vamos, ese aplauso al Señor. Aquel que dice, si está enfermo, yo soy tu sanador. Aquel que dice, si la corte dice una cosa, yo tengo otro expediente que dice otra cosa. Aquel que dice, tú estabas atado como aquel endemoniado y yo te he liberado, yo he roto las cadenas, ya no estás atado más, ya no vives en la mentira, ahora vives en la verdad, ahora practica la justicia, ahora eres una hija o un hijo de Dios. El que dice estas cosas, da testimonio y dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Es una tremenda oportunidad, iglesia, y los que siguen detrás de mí van a seguir predicando acerca de estas cosas, cada uno a su modo, de una manera personal. Vamos a hablar de testimonio. ¿Cómo sé yo lo que el Señor ha hecho en la vida de mi tío Juan si él no lo expresa? ¿Cómo sabe la iglesia de la grandeza de Dios, de lo que ha hecho en la vida de la familia de April si ella no lo dice? ¿Cómo el Señor va a trabajar con personas calladas? ¿Saben? En los cielos hay ancianos, viejecitos ya. No sé si la palabra dice, si son fuertes, si ya están gastaditos aquí, pero dice que los 24 ancianos y todos, las coronas, el pastor Gary siempre habla de eso, ¿verdad? Se postran ante el Señor diciendo las 24 horas del día, aleluya, gloria a Dios, santo, santo eres santo. No se callan. Santo, 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 3 veces santo, tú eres todopoderoso. No se callan. La gente de Dios no puede estar callada porque la gente del otro lado está haciendo mucha bulla. La iglesia no puede callarse. Aunque las puertas de repente en muchos estados estén cerradas, la iglesia sigue viva y es fuerte y eficaz. Todavía el Señor hace cosas. Ponte sobre tus pies y queremos orar. No sé si aquí hay alguien que no conozca al Señor Jesucristo y que quiera reconciliarse con Él, o que no conozca al Señor Jesucristo y que quiera entregarle su vida a Él. Esta es una tremenda oportunidad. Solamente levanta tus manos. Si estás viendo esta transmisión a través del internet y no conoces a ese Jesucristo todopoderoso, el que todos, no solamente yo, sino mis hermanos, mis hermanas, y todos damos testimonio de Él, de lo que Él ha hecho. ¿Ven estos pies? Estos pies pisaban
el oprobio, la maldad. Esta boca se alimentaba de mentiras. No podía dormir. Cuando conocí al Señor, mi matrimonio estaba destrozado. No sabía cuál iba a ser el próximo paso. Me estaba preparando para lo peor. Cuando conocí al Señor, ni siquiera tenía donde vivir. Cuando conocí al Señor, no tenía paz. Cuando conocí al Señor, viví en la mentira, en la desesperación. Me sonreía, pero en mi interior no era feliz. Cuando conocí al Señor, se transformó mi vida completamente. Me quitó malos hábitos, puso un nuevo lenguaje en mí, limpió mi corazón, me quitó toda amargura y puso en mi vida gozo permanente. Puso un alto interés en mi corazón por la verdad y por la justicia. Cuando conocí al Señor, pude entender que Él es maravilloso y que solamente lo puede hacer. Mis amigos profesionales de ese tiempo, casi todos, ninguno podían hacer o pudieron hacer lo que hizo el Señor. Las cosas que el Señor me quitó, no me las pudieron quitar mis amigos. Dejar el alcohol. Yo vengo de un hogar alcohólico. Dejar el alcohol, entregarme por completo a Él, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y ha sido lo mejor que le ha pasado a la vida de todos. Todo el que recibe al Señor, dice la palabra, no yo, tiene una enorme recompensa en los cielos, un peso de gloria. Él asigna ángeles para que te cuiden, para que estén pendientes de tus intereses, de tus hijos, de tu familia. Pero hay que servirle al Señor, hay que venir a la iglesia, hay que postrarse ante Él, hay que tener reverencia, hay que clamar acerca de lo que Él hace todos los días. Tener con nosotros un testimonio fresco que contar es algo maravilloso, porque lo que te dio a ti, Él está esperando que tú lo proclames para que se instale espiritualmente en el corazón de otros. Padre, yo oro en esta tarde, en esta mañana, Señor, por mis hermanos, por aquellos que en esta hora están decidiendo entregarte tu corazón, mi Dios. Si tú estás conmigo ahí, di esta oración conmigo. Padre de la gloria, reconozco que como el pastor Wimpy, mis pies están mal. Mi corazón está lleno de ira, de cólera. No soy feliz. Creo que tengo y no tengo nada. No me sacio, Señor. Por más que tengo y por más que gano, no me sacio. Quiero más. Y no soy feliz. Vivo en la mentira hasta hoy. Padre, yo te entrego mi corazón a ti completamente hoy, porque necesito de lo que tú tienes. No habría otra manera de vivir sino libre, Señor. Aquel endemoniado cuyas cadenas no lo podían sostener, tu palabra lo liberó, Señor. Aleluya. Y aquella región incrédula, Señor, de gentiles incrédulos, comenzó a creer a través del testimonio de aquel hombre. Oh Padre de la gloria, hoy entrego mi corazón a ti. Límpiame de los pecados, sáname de mis maldades, libértame como aquel hombre, Señor. Trae libertad a mi vida, Señor, y pon un espíritu de verdad y de justicia en mi boca, que yo pueda abrir la boca y testificar de ti, Señor. Padre, quiero caminar contigo a partir de hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame agua, Señor, de esa agua de la que tú tienes, que tu palabra proclama, de aquella agua que tú tienes, el que la toma jamás tendrá sed. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Proclamamos tu grandeza en medio de lo que a partir de hoy te sirve. Si hay alguien que se está reconciliando con el Señor, eso va a ser permanente de ahora en adelante. Ninguna situación hostil ni de dificultad te va a quitar el gozo, ni el enfoque, ni el don, ni las cosas que el Señor ha puesto en tus manos. Te glorificamos, Señor. Perdónanos por no hablar de ti suficiente. Perdónanos por no reconocerte, Señor. Porque lo que somos, lo somos por ti, Señor. Solamente por ti. Solamente por ti, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en este precioso domingo. Y
te damos gloria y honra por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Yo bendigo mis hermanos. Yo bendigo la iglesia. Yo bendigo la iglesia de los Estados Unidos. Yo bendigo la iglesia del mundo. Aquí en Massachusetts hay 8,000 iglesias. Las 8,000 iglesias, algunas están cerradas todavía. Reciben la bendición de lo alto, la entereza y el poder para seguir adelante, la fortaleza, aleluya, y la unción de Dios para seguir adelante. Que nuestra boca no se calle, iglesia. Que nuestro testimonio sea contado. Es lo que el Señor quiere. No te calles y proclama en Decápolis, proclama en tu región, proclama donde quiera que vayas las grandezas del Señor. Te bendecimos y te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y alguien grite un fuerte amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.